Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 19 al 21. Vamos a leerlo y vamos a orar para ponernos en manos de Dios otra vez. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y la oportunidad de poder venir delante de ella, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos tener esos corazones enseñables, Padre Santo, que esa espada de doble filo, Señor, sea que nos redarguya, que nos corrija, que nos instruya, Señor, en todo aquello que tú quieres obrar en nuestras vidas, Señor. Te ruego, quites prejuicios, Señor, y cualquier cosa que esté ahí delante de nosotros, Señor, o en nosotros, que no nos permita poner atención debida a tu palabra, Señor. Te damos gracias por estar aquí entre nosotros, Señor. Te ruego, me quite los nervios, Padre Santo, y me ayude, Señor, a hablar conforme a tu palabra y no mis ideas, Señor, lo que yo quiera decir, Padre. Guárdame de mí, Señor, y lléname tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bueno, hermanos, después de unas vacaciones que también, por la gracia de Dios, me tocó tomar, y cabe mencionar que tanto el pastor como yo trabajamos, tenemos trabajos seculares, entonces pues llegó la temporada de vacaciones y bendito Dios pudimos tomarlas, así es que venimos frescos, gracias a Dios. Hubo una conferencia de servidores de pastores en Cuernavaca, muy precioso el poder sentarse y escuchar la palabra de Dios de otros hermanos que han estado sirviendo al Señor por mucho tiempo, ¿no? Y que nos animan a continuar en la fe, así es que pues gracias a Dios por esos tiempos que nos permitió vivir. Y pues ya de vuelta en casa, dando gracias a Dios también por poder compartir la palabra. Y vamos a agarrar un poquito el contexto de lo que vimos la semana pasada. Estuve escuchando los audios de la prédica del pastor. Y la verdad es que es mucho lo que ha estado hablando la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿no? Y aquí Pedro, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, primero nos dijo quiénes somos al ser salvos y redimidos gracias a la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 9, si vas a tu Biblia en ese capítulo mismo, nos dijo que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ese es nuestro punto de partida, donde debemos de recordar el por qué el Señor nos dirige en ciertos caminos que Él quiere que sigamos, ¿no? Porque ciertamente la carne siempre se va a oponer a aquello que Dios nos quiere mandar, ¿no? Entonces, esta identidad que tenemos en Él, quiénes somos para Él y qué somos de Él, debe de ayudarnos a caminar, ¿no? Nos ha dicho que somos un linaje escogido, y ya lo estudiamos, ese real sacerdocio. Y estas eran cuestiones que antes pues no se podía decir para los gentiles, por supuesto que no. Mas ahora somos parte de ese pueblo, ¿no? Somos una nación santa, una nación apartada para Dios. Y fuimos adquiridos por Él. Pero hay un propósito, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y nuestra boca no debe de callar al anunciar el Evangelio, ¿no? Las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no debemos de callar. Partiendo desde ese punto de quiénes somos para con Dios y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces caminamos hacia adelante con esa identidad, ¿no? Muchas veces queremos forjar nuestra identidad en qué dicen los demás, ¿no? Hoy en día los jóvenes, las redes sociales, ¿no? Qué tantos likes puedan tener, qué tan populares puedan ser, qué tan aceptados puedan ser en su escuela y demás. Y la verdad que eso nos limita a cuestiones terrenales, ¿no? Al qué va a ser el día de hoy con la manera en que yo voy a interactuar con las personas alrededor para tratar de siempre tener ese nivel o subirlo aún más, ¿no? Porque quiero ser más tal vez destacado, con más likes, ¿no? Más popular y demás. Sin embargo, esa no es la identidad que Dios nos ha dado. Debemos de partir en lo que Él ha dicho acerca de nosotros, y eso nos va a animar muchísimo para poder andar en sus caminos y recordar el por qué Él nos pide ciertas cosas en nuestra vida. Y aparte, Pedro ahí nos habla con mucho amor. En el versículo 11, ahí en sus Biblias, dice, amados, ¿no? Y comienza con esas palabras. Nos acaba de decir,
de quiénes somos en el Señor, que hemos sido hechos por la sangre derramada de Cristo Jesús, y al aceptar lo que es, lo que viene a ser en nuestras vidas. Y ahora nos dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Igual que Pablo, ¿no? En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego. Una vez más, aquí hay dos apóstoles que nos están rogando algo. ¿Es un apóstol venir a rogarme a mí? Y la palabra de Dios dice sí. Habría que poner mucha atención cuál era su corazón de ellos para con el pueblo de Cristo, para decir: necesito rogarles de algo. Y aquí en este capítulo y versículo de Romanos, Pablo nos está diciendo: por las misericordias de Dios. Recuerda primero las misericordias de Dios. Pedro nos llevó a recordar quiénes somos en Dios. Y ahora nos pide que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ser un sacrificio vivo. Aquí Pedro nos ruega por algo, ¿no? Que es vivir para aquel que nos compró por precio. Y al ser suyos, ya no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Y eso también deberíamos de tenerlo siempre en cuenta. Y ahorita ya estamos de pasadita, ¿no? Ya tenemos nuestro pasaporte, nuestra visa, nuestro boleto comprado por Él para estar con Él, ¿no? Y ahora con eso de las vacaciones, pensaba, ¿no? Si tú supieses que el día de mañana te vas a ir de vacaciones a un lugar que hace mucho frío, claramente vas a prepararte para eso, ¿no? Vas a tener tu chamarra, tus guantes, tu bufanda, tus, no sé, pantuflas para el frío y demás. Y te vas a ir bien preparado con esa maletita. Estás preparado para poderte ir a ese viaje, ¿no? Y la pregunta es: ¿alguien de aquí sabe el día y la hora en el momento en que va a venir nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es no. La palabra no lo dice, ¿no? Y eso es exactamente por lo que debemos de estar siempre listos. ¿Qué tal si fuese mañana que viene nuestro Señor por su iglesia? Y lo que nos pide el Señor durante esta vida que estamos aquí preparados para irnos con Él, no es para hacernos un daño, ¿no? No es para tenernos, digamos que atados a ciertas cosas que Él quiere que hagamos, sino que es por nuestro propio bien. La manera que Él nos ha pedido vivir en este mundo hasta el momento de su llegada es que seamos luz y sal en este mundo. Y eso debemos de tenerlo siempre, siempre, siempre en cuenta. ¿Qué pasaría si tenemos una sola luz en este lugar y de repente esa luz se apaga y ya no vemos nada? La oscuridad viene a tomar ese espacio donde existía una luz y todo se vuelve oscuridad. No podemos dejar de brillar con esa luz que el Señor nos ha dado. No podemos dejar de ser esa luz en este mundo que Dios nos ha pedido ser. ¿Y qué tal la sal? La sal tan buena, ¿no? De repente aumenta esos sabores dentro de la comida. Puede estar un taquito medio desabrido, le pones un poquito de sal y de repente es como que, ¡uy, qué rico!, ¿no? Y les gusta, ¿no? No sé, en una sopa, en un caldo, en algo, por acá en la región, un frijol con puerco. Y le pones sal. Pero esa sal es insípida, no sabe absolutamente a nada. Y le pones, y le pones, y le pones, y 1 kilo y 2 kilos, y dices: ¿qué le pasa a esto, no? La sal está insípida. ¿De qué sirve? Para nada. ¿Qué va a hacer? Dice la palabra de Dios: la sal es tirada afuera para que la pisoteen. No sirve de nada. Dios nos ha pedido que seamos también sal. Entonces debemos de tener eso siempre, siempre en cuenta, de que con Él y arraigados en Él vamos a poder, y fuera de Él nada podemos. Entonces necesitamos estar bien apegados a Cristo Jesús, dependiendo de Él. Oye, Joel, eres muy religioso, solo me quieren tener ahí no sé, metido en la religión. Trabajo con los jóvenes, también tengo el privilegio de servirle a los jóvenes, y de repente puede surgir ese tipo de preguntas, ¿no? Y la verdad es que no, es un deleite venir delante de Dios y poder estar en su presencia. Así es que se debe de disfrutar mucho ese momento delante del Señor. Entonces, nuestro tiempo limitado en este lado de la eternidad debe de ser uno que se pueda usar para dar a conocer y vivir para el único Dios verdadero. Y es limitado, porque si en verdad ponemos a ver lo que es esta vida comparado a una eternidad, pues sería una cosita absolutamente de nada, ¿no? Algo pequeñito, es un abrir y cerrar de ojos, es un vapor que se disipa rápidamente. Pero mientras estamos aquí, debemos de vivir para Él, debemos de depender de Él, servirle a Él y vivir para Él. Entonces,
Vemos que estamos en una batalla también en contra de nuestros deseos carnales, ¿no? A los que debemos de abstenernos, nos dijo la palabra de Dios ahorita en Pedro. Aquí el peligro es de que si crees que estás bien, que no experimentas batallas en tu andar, o si estás minimizando el pecado, debes de tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y ojo, me gusta decirlo también muchas veces cuando me paro aquí atrás, no es que yo esté queriendo ofender a alguien, es la palabra de Dios y primero me atravesó a mí. Primero me habló a mí y después vengo a exponerla, ¿no? Claramente es una batalla que todos debemos de tener, pero si no la estás teniendo y no vives con una convicción de quién es Dios y tal vez un arrepentimiento de aquello que has hecho, necesitas el Evangelio. Necesitas nacer de nuevo. En Juan 3:3, mientras venía este líder de la religión de aquel entonces, ¿no? Nicodemo, alguien muy bien dentro de la religión, y viene de noche a buscar a Jesús para preguntarle, oye, acerca de su ministerio, de quién él es, ¿no? Y dentro de las preguntas Jesús le dice, y dice el versículo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo va a batallar en este mundo sí o sí. Si tal vez se ha pintado algún escenario que todo va a ser color de rosa y que todo va a estar súper bien y que jamás vas a sufrir y que no te vas a enfermar y que no vas a pasar carencias y todo lo demás, perdón, pero no te han dicho toda la verdad. Si lees tú la palabra de Dios, y nosotros aquí siempre les decimos, ¿no? Nuestros discipulados son el cómo agarrar tu Biblia, cómo abrirla, cómo leerla, cómo tomar notas, ¿no? Apuntes y ver qué es lo que Dios te está hablando día con día y de repente ver toda la semana y decir, wow, el Señor me ha dicho todas estas cosas que necesito aplicar a mi vida. Y siempre leemos de la palabra hacia adentro, hacia nosotros, ¿no? Y ya después, si Dios nos permite, en humildad, poder apoyar a un hermano y darle un buen consejo, gloria a Dios, pero no es para apuntar, ¿no? Con el dedo y mostrarle la palabra de Dios para condenarlos, no. Entonces necesitamos todos leer la palabra de Dios para poder conocer la verdad y esta verdad nos haga libres, ¿no? Entonces tenemos que nacer de nuevo y entonces no debemos de jugar con nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Oye, pero es que no, es que hay que darle hilo al hacha y soy joven y quiero vivir y quiero hacer. Es un abrir y cerrar de ojos y la vida se va. ¿Qué va a pasar con esa eternidad? No eres llamado a ser un simpatizante de esto que se llama religión. Esto tampoco es un club social de recreación de los domingos, ¿no? O tal vez miércoles. Y lo más importante, Hebreos 10:29, ¿sí lo tenemos por ahí? Más, Hebreos, creo que no está, tal vez no lo puse yo. Se los leo. Hebreos 10:29 dice esto, y es un versículo bastante fuerte, pero que es necesario escucharlo. Es una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué castigo piensas que debería de tener alguien que ante un regalo gratuito de una persona santa e inocente que quiso pagar por tus pecados y mis pecados, que lo dio todo por ti y que tú digas, nah, ahí luego lo veo? Eso de la religión a mí nada más no me pasa. Ojo, porque de repente, no, es que es Dios el que manda a la gente al infierno y es entonces un Dios malo y todo, y la verdad es que no. Somos nosotros los que estamos rechazando la gracia del Señor. Y al darle la espalda al regalo gratuito que por amor se nos dio, ¿quién es el malo de la historia aquí entonces? ¿Qué cosa mala hizo el Señor al venir a este mundo para salvarnos? Y deberíamos de poner toda la historia delante de nosotros. En nuestro Evangelio la podemos ver. ¿Qué es lo que pasó Cristo Jesús? ¿Y de dónde terminó? Y a ver si encontramos algo de malo dentro de la historia, y la verdad es que vamos a decir, no, Él no. Sí, tal vez la iglesia donde fuiste, tal vez el pastor, los hermanos, todo el mundo te ha fallado. Pero Cristo, tenemos que hacer todas esas cosas a un lado e ir directamente a Cristo y ver en qué Él nos ha fallado. Entonces veremos la necesidad de venir a sus pies
y decirle, Señor, perdóname, he aquí un pecador. También vimos que nuestra manera de vivir cuenta lo que ha sucedido dentro de nosotros. El Señor va a obrar en nosotros, dentro de nosotros, y entonces los cambios se van a ver en el exterior. Y no al revés, porque podemos vestirnos con túnicas y darnos golpes de pecho y hacer oraciones súper largas y repetidas en una esquina para que la gente nos vea. Y todo eso Jesús vino y dijo, hipócritas. Dices, el Señor sabe lo que hay dentro de nosotros. O sea, ¿cómo vamos a venir delante de Él con una careta cuando Él es quien nos hizo y sabe los sentimientos y pensamientos, las palabras antes de que salgan de nuestra boca? Entonces, cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, hay cambios exteriores que traen honra y gloria a su nombre. Y por eso es que es así. El nacer de nuevo comienza de adentro. Por eso vivimos, diferentes a los demás. Y sí, tal vez vamos a seguir siendo los aleluyas, los santurrones, los religiosos para la gente de allá afuera. Te van a decir un montón de cosas y está bien. Pero muchas de las veces lo bueno que hagamos va a ser como una oportunidad para que ellos murmuren en contra de nosotros, aún haciendo lo bueno, y lo vimos también. Nos van a apuntar con el dedo, nos van a condenar, pero cuando venga el Señor, también dice la palabra de Dios, ahí verán, las cosas no eran para mal. Y qué loco es despreciar a un cristiano, ¿no? Y sus buenas obras. Y se los digo desde la experiencia, cuando mi hermano se convierte, de ser un hombre que traía un cuerno de chivo en la cajuela de su carro, varias pistolas, alcohol, drogas, lo que quisieras, ahí estaba todo. Y de repente se convierte y empiezo a ver cambios en él y no me gustan, porque él ya amaba a su esposa, ya pasaba tiempo con sus hijos, era un hombre nuevo, y yo tachándolo de, aleluya. Ya le lavaron el cerebro. Ay, esas personitas, ¿no? De seguro le están haciendo quién sabe qué. Y me enojaba. Y dices, híjoles, ¿cómo podemos llegar a ese punto, ¿no? De tacharlos solamente por lo que el Señor está haciendo en las vidas, ¿no? Entonces, en algún momento, la misericordia de Dios alcanza a las personas y obviamente te cambia la manera de pensar y da honra y gloria a Dios cuando ve a otro hermano hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Y después de esto, vimos dos palabras que se han vuelto difícil de siquiera contemplar por la cultura en que vivimos, ¿no? Los tiempos en que vivimos y nuestra carne. Son dos palabritas. Uno es sometimiento y sujetarse. La mayoría, hijos, bueno, no sé, yo digo por mí. A veces es difícil, ¿no? De someterte, de sujetarte. Pero si lo vemos fríamente, sin que salga nuestro yo de, a ver, espérame, a mí no me vas a decir qué hacer, yo soy y yo puedo, es decir, lo hacemos día a día, lo hacemos todos los días. Desde el momento que te subes a tu carro y te pones tu cinturón de seguridad, es una ley que está por ahí que dice que deberías de ponértelo. Ahora en el avión, ¿no? De que antes de despegar y de aterrizar, pues el asiento debe estar bien en una posición y tu cinturón de seguridad. Te estás sujetando a esas leyes que la azafata te dijo ahí, ponte el cinturón, el asiento debe ir bien adelante y lo hacemos. Los semáforos, ahí están y nos sujetamos. Pero hay que tener cuidado ahí porque de repente con algo espiritual que debemos de sujetarnos, ahí sí ya no nos gusta. No. Ahí están súper mal, me quieren controlar y todo esto. Y ojo, no estamos en el lado de que, híjoles, hay gente que tiende hasta sus mantos y todo así delante del pastor para que pase. No, eso no. Eso absolutamente no. ¿Qué tal si viene un buen consejo basado en la palabra de Dios que se te está diciendo? Tal vez a tu carne no le va a gustar. Bueno, muchas de las veces no le va a gustar. Sin embargo, si tienes sustento en la palabra de Dios, hay que trabajar con ese enojo que nos causa al principio cuando se nos exhibe por medio de la palabra el pecado en el que estamos, para entonces decir, Señor, necesito ayuda para que tú cambies aquello que me estás mostrando que no he soltado. Pero esa es la actitud que deberíamos de tener. Sin embargo, abrazar tanto ese pecado pues no sería algo bueno, ¿no? Entonces, nuestro Señor nos pidió que nos sujetemos a las autoridades, haciendo el bien por causa del Señor. Dos frases muy importantes en lo que dice la voluntad de Dios ahí en 1 Pedro 2:15. Nos llama siervos de Dios. Y en el 16, la voluntad de Dios en el 15 y siervos de Dios en el 16.
Y cuando hacemos algo dentro de la voluntad de Dios y como siervos de Dios, entonces estamos haciéndolo por la causa de Dios. Dios quiere que silenciemos a los críticos por hacer el bien y no oponiéndonos a la autoridad que ellos reflejan. Si con toda sinceridad nos sometemos a la autoridad por causa del Señor, entonces mostraremos honor a todos los que lo merecen. Y sí, tal vez no vamos a estar de acuerdo con sus políticas o sus prácticas, pero respetamos el cargo que ellos tienen, ¿no? Y que Dios les ha permitido tener. Entonces de ahí partimos. También sujetarnos a nuestros jefes, vimos esto, ¿no? En el trabajo, con todo respeto, dice ahí en la palabra de Dios, con los que son buenos y los que no también. Es que mi jefe no es buena onda. ¿Y? ¿No? No quiere decir que todos tienen que caerte bien, que nunca te fallen en llamarte la atención, en solicitarte que hagas algo y ahí no, ya no me gustó. Si me pide que haga algo, entonces ya no, me siento atacado, ¿no? O que te den los días que tú quieres cuando tú quieres, porque si no también te enojas. Eso no es un sufrimiento, sino un deber para con la empresa y que es agradable delante de Dios que te sujetes a ellas. Pero se requiere de un creyente lleno del Espíritu para someterse y permitir que Dios libre sus batallas. Dios puede darnos la gracia para someternos y soportarlo, y de esta manera glorificarle a Él. Bueno, ¿hasta qué punto debo yo de soportar, no? ¿Qué tanto voy a aguantar que me hagan estas personas? Y aquí la mayoría de nosotros pues, trabajamos, ¿no? Y muchos de estos en la cuestión de hotelería y demás, que es bastante durillo. ¿Y qué hacemos? ¿Hasta qué punto? Yo en lo personal viví también dentro de mi trabajo un momento donde afectó mi relación con Dios. Oraba en las mañanas así como que, amén, ¿no? Y córrele porque el WhatsApp ya está a 1000 por una, y hay que contestar, y hay que ir al trabajo, y ahí dejamos la Biblia a un lado, y no había comunión con Dios. Llegaba yo a la casa con el mismo celular, a mi esposa así, dame chance, ¿no? Y mis hijos, oye papá, ¿cómo te fue? Ahorita, espérense. Entonces vas viendo esos puntos, ¿no? Podríamos decir de un lado, no, es que el Señor me está bendiciendo porque estoy ganando muchísimo bien. Puedo llevar las vacaciones, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo. En el orden de Dios, ¿estás bien? Si ya no tienes comunión con Dios, ya no estás leyendo la palabra, ya no estás orando, oras a medias, la vida con tu familia, con tu esposa, para con tus hijos, ¿cómo está? ¿Sabes? Este trabajo me afectó todo eso, que tuve que tomar la decisión de renunciar. Y a veces nos pasa eso. Entonces ahí podemos ver como que ese parámetro, ¿no? De cuándo, hasta qué momento podemos soportar, ¿no? Pero entonces ahora comenzamos con el versículo 19 ahí en tu Biblia. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La Nueva Versión Internacional dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Y ahí también puede brincar, ¿no? Tu yo, tu memillo, sufriendo injustamente. Estamos hablando de una convicción, de hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios, aunque esto pueda resultar en un padecimiento o molestia para ti. Porque tal vez no estás aquí en la iglesia, ¿no? Y no te estamos viendo así como que, a ver qué va a decir, ¿no? ¿Qué va a hacer? Estás en tu trabajo, igual y no hay nadie, ningún otro cristiano ahí. Y podrías decir, no, pues ahorita se lo hago de todos y le voy a decir sus cosas y tal. Pero ¿y tu convicción con Dios? ¿Dónde queda? No es de 4 paredes en los domingos, en un ratito y nos vamos y a ver cómo le hacemos. Es el cómo vivimos día a día, ¿no? Entonces, padecer injustamente. Esas situaciones donde tú escoges agradar a Dios por sobre tu comodidad. Pero vamos a ver que siempre nos deja y nos da el mejor ejemplo a seguir. Y ese es el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchaste bien cuando dijo sufriendo injustamente? ¿Te suena a algo? El Señor Jesús. Injustamente. Estaba cargando nuestro pecado, nuestra maldad. Todo lo malo que nosotros habíamos hecho estaba sobre Él. Y Él, calladito, como un cordero al matadero fue. Entonces, ¿quieres un ejemplo? Ahí hay uno, el más supremo, ¿no? El versículo 20 nos dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y vamos a ver Lucas 6, 32 al 36, que lleva esta misma idea, esta connotación de lo que se está tratando de explicar, ¿no? Dice el 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí otra vez, ¿no? Esta parte de la palabra de Dios que dices, ay, es que creo que me está pidiendo mucho y como que, ay, me incomoda eso de bendecir al que me maldice, pues como que no. Nuestra tendencia y nuestra carne es regresar en ese momento a la maldad que se está haciendo y vámonos. Toca menguar, toca pedir ayuda, toca clamar a Dios, ayúdame. Y es bueno tener esos momentos de dificultad donde tal vez viste que la regaste y digas, sabes, Señor, me dice la oportunidad de poder practicar lo que había leído y ¿qué crees? La regué, la fallé. No bendije. Y entonces ver que esa necesidad que tenemos de Dios está disponible a una oración para poder pedirle a Dios que esté ahí, que nos ayude, ¿no? Y cabe aclarar que el texto nos habla de sufrir por hacer lo bueno, que es agradable delante de Dios. Esto no aplica a el estoy padeciendo por Dios por haber escogido a tu yugo desigual, por ser tranza en el trabajo, porque te despidieron, porque te cacharon haciendo una movida, por no querer dejar el pecado que tanto amas y que estás viviendo las consecuencias de ellos. Porque a veces desafortunadamente podemos hacer eso, ¿no? Es que Dios me tiene en este calvario y no sé qué, y dices, brother, pues nada más, te robaste ahí en la empresa, ¿cómo no te van a correr? Pues no digas que estás sufriendo por el Señor, o sea, en tu carne quisiste robar y hacer esas cosas y pues estás sufriendo las consecuencias, entonces no le eches la culpa a Dios, ¿no? Clark dice, un comentarista, un ejemplo claro de lo que era sufrir por ser cristiano en aquel entonces. Dice, parece ser que los pobres cristianos, y especialmente aquellos que se convirtieron al cristianismo bajo la esclavitud, eran gravemente maltratados a menudo. Eran bofeteados porque eran cristianos y porque no se unían a sus amos en alabanzas idólatras. Eran siervos, estaban ahí, y sus amos los agarraron bofetadas. Que alabes a nuestros ídolos. Y ahí es donde vimos la línea también de la semana pasada, ¿no? Hasta qué punto yo me someto a la autoridad terrenal, hasta donde viola lo que deberías de ser delante de Dios. Oye, no alabes, pues, con permiso, yo voy a seguir alabando. Que ya no leas tu Biblia, perdón, y la abres así, ¿no? Eso no, a eso no nos sometemos. Y estos hermanos los abofeteaban por no querer cantar alabanzas idólatras. Versículo 21 y 22. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La primera parte, ¿no? Bastante fuerte. Pues para esto fuisteis llamado. ¿Llamado a qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? A sufrir. Ay, ya no me gustó esto del cristianismo. No, si mejor, no sé, vámonos para otro lado, ¿no? Esto no se escucha muy bien. Pues no. Aquí dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y lo primero que viene a la mente, ¿no? ¿Sabes que no? Ni siquiera quiero ser de esos fanáticos religiosos, la verdad yo no estoy dispuesto a entrarle. No, yo no. Mis sufrimientos van a ser muchos. ¿De qué te va? Por lo menos aquí, donde estamos. ¿Qué es lo que haría el Señor en nosotros, en nuestras vidas? ¿Por qué sufriríamos? Y habría que pensarlo, ¿no? Según puertasabiertas.org, está muy buena la página, luego chequenla cuando tengan chance.
Más de 380 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por su fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la segunda parte del versículo a nosotros mismos. Porque después de que dice, pues para esto fuisteis llamados, vean en sus Biblias, después dice, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Por qué yo debería de padecer siendo yo cristiano? Entonces aplicas la otra parte del versículo, porque también Cristo padeció por mí. Eso es lo que deberíamos de decir. A ese punto de gratitud deberíamos de tener. ¿Qué hago entonces? Trae a tu mente y contempla el amor que Dios mostró por ti y por mí. Y entonces veamos su ejemplo. Así es como debemos de hacerlo. De otra manera, en nuestras carnes, en nuestra fuerza, no vamos a lograrlo. No vamos a poder, es súper mega difícil, no vamos a poder. Pero volteemos a verlo a Él. Contemplemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que hizo. Y otra vez puedes verlos en los evangelios, ve todo lo que sucedió en la vida de nuestro Señor por amor a nosotros. Y ahí vas a agarrar fuerza para continuar. Dice, el cual no hizo pecado, también dice el versículo ahí. Él no tenía pecado. Y en Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo sí murió, pero no murió por sus pecados, sino por los nuestros. El justo por los injustos. En Él no se halló engaño en su boca. No era su pecado. Él sufrió la muerte y muerte de cruz. Pedro mismo había aprendido a sufrir, pero al principio no fue así. ¿Te acuerdas en Mateo 16, 21, 23? Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El sufrimiento, ¿no? Jesús sabía qué es lo que iba a pasar, y voy a ir, y me van a maltratar, y me van a matar, y voy a resucitar, y el camino que venía enfrente era uno de dolor, pero él sabía que lo iba a hacer y lo quería hacer. Y Pedro le dice, no, ven, no, pues, ¿cómo vas a dejar que te pase eso? Eso no va. Y entonces se voltea al Señor y le dice, quítate a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te acuerdas cuando Pedro sacó la espada cuando venían a prender a Jesús y cortó la oreja de uno? Era la voluntad de Jesús terminar la obra, y eso iba a incluir su muerte y resurrección. Debemos de recordar que sus planes son eternos, que no hay nada fuera de su conocimiento, y que tal vez el sufrimiento momentáneo sirve para un bienestar más grande. Incluso nuestro sufrimiento y dificultad puede ser de ayuda para otros hermanos. Puede ser de un buen testimonio para ayudar y tender la mano a aquel que está pasando por algo que tú ya pasaste antes. Todas las cosas obran para bien, incluso las que son difíciles. Y una vez más, no es sufrir que la temperatura de este salón no sea la correcta. Que no siempre la hermana que dispone en su corazón comprar plátanos y mandarinas, algún día no las trae. El hermano que trae esos brownies súper ricos, chiquititos, o los panecillos. Y de repente, hoy no tuvimos café. ¿Y el café? ¿Qué pasó con el café? Sí, se nos perdió la cafetera, no sabemos dónde está. O sea, sí sabemos que debe estar en algún lado, pues, pero no sabemos dónde. Entonces, pues no hubo café. Podríamos decir, ay, qué persecución estoy sufriendo a causa de mi Señor Jesucristo. Pues no, ¿verdad? Y tal vez no hubo mandarinas, no vi, yo no me comí cacho de dona, gracias por los que trajeron donas. Pero eso no es sufrir, ¿no? Entonces, una pregunta. Si tal vez pensáramos menos en nosotros mismos, ¿qué pasaría? No hubo café, unas donas ahí no sé qué, y no me trajeron mis mandarinas, me faltó mi platanito, hacía calor y estoy sudando, ¿no? Hacía calor, no estuvo todo bien. ¿Ven cómo todo es así externo para conmigo? No me complaciste. O sea, no me sentía a gusto. O sea, esto, y de repente pues ponen a ese tal Joel ahí a hablar y o sea, todas esas cosas, decir, híjoles, o sea, me estoy súper mega enfocando en mí.
Y eso no es lo que Dios pide. Si tal vez pensáramos menos en nosotros y más en amar y servir a los demás, que es lo que Cristo quiere, ¿qué tipo de comunidad se tendría si cumpliésemos aquello que el Señor pide? Ve al hermano enfrente, al lado, como alguien mayor a ti, y el otro te va a ver igual a ti. Va a haber una convivencia de servicio y de amor mutuo, porque ambos tienen el mismo sentimiento, el mismo pensar, el mismo sentir en servirse y amarse el uno al otro. Y si de repente hay un choque ahí con alguien, es que no me gusta cómo me dice, bueno, esa es la oportunidad de poder aprender a pedir perdón y a perdonar, que también es parte de la iglesia. Entonces, eso es bueno. Ya las iglesias hoy en día tienen calificación en Google, ¿no? Ya te vas y ya puedes ver ahí cuántas estrellitas tiene. Las 5 es como el máximo, ¿no? Así de, wow, esos sí están en victoria y bendecidos, ¿no? Y de repente ves en Google y los comentarios, la alabanza no me ministró, ¿no? No se siente el Espíritu Santo. Ojo, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y en el momento que se expone es Dios quien está en la palabra trayendo convicción a nuestros corazones. Si estamos buscando una emoción antes de leer la palabra, estaríamos mal. Obviamente Dios nos dio las emociones para que tal vez leyendo un texto trae la convicción el Señor de algo que quiere hablarnos. Tal vez para con gozo, tal vez para cambiar algo que está mal, pero eso habría que tener cuidado, ¿no? Hay otros que dicen que las sillas son muy duras. Son muy duras las sillas. Duró mucho la predicación, ¿cómo vamos de tiempo? Ni sé. No ministran a la gente. Eso no es sufrir. No sé si vieron apenas, creo la semana pasada en República de Congo, encontraron a 70 cuerpos desgollados en una iglesia cristiana por su fe. Parece fueron los islamistas estos que andan tratando de exterminar a todo aquel que no cree como ellos. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, primero agarraron a 20, los llevaron a un lado, 50 trataron de llegar a esos 20, agarraron a esos 50, los llevaron adentro de su iglesia y decapitaron a todos por su fe. Entonces de repente sí sería decir, me faltó el café, pero mis hermanos se la están viendo más grueso. Señor, ayúdame a orar por ellos, a tener misericordia. Levántalos, Señor. Seguramente hay mucho dolor en las vidas de esas personas que están ahí sufriendo. Y gracias por la dona que comí el día de hoy. Habría que ver perspectivas. La idea popular que tal vez se ha puesto allá afuera con el evangelio de la prosperidad o tal vez con esos de pare de sufrir, ¿no? En Brasil. Híjoles, está grueso, está mal, porque si vamos viendo, y aquí lo que hacemos es estudiar, ¿no?, la palabra de Dios, capítulo, versículo, y vas viendo un montón de versículos acerca del sufrimiento. Y dices, hay un montón de ellos, pero ¿por qué ellos no han llegado a estos textos donde puedan ver que, sabes, en este mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo, como dijo Jesús? No sé ustedes, pero antes yo pensaba y veías, ¿no?, como que es Dios quien falla cuando pasa algo malo en mi vida, porque me enseñaron que no me debía de pasar nada malo, ni enfermarme, ni tener necesidad, ni nada, y de repente es Dios el que me ha fallado. Y si no es así, Dios nunca falla. Si leemos, y no son letras chiquitas, están al igual que el mismo, ¿no?, de las otras de la palabra de Dios, vas a tener aflicciones, pero confía. ¿En quién? En Dios. Él te va a sacar, Él te va a ayudar, Él va a estar contigo aún en la tribulación y Él te va a ayudar. Entonces, una vez más, necesitamos estudiar la palabra en nuestras casas y ver cuál es la voluntad de Dios. Y Él nos va a ayudar en todo esto. Wiersbe dice, Jesús demostró que una persona puede estar en la voluntad de Dios, ser amado grandemente por Dios y sin embargo sufrir injustamente. Una vez más, Jesús demostró que una persona puede estar en la voluntad de Dios, ser amado grandemente por Dios y sin embargo sufrir injustamente. Otra vez Él es el ejemplo. Ahora, sufrir verdaderamente es seguir sus pisadas bajo su ejemplo. Entonces, el mensaje de hoy, ¿no? Siguiendo sus pisadas. Mencionamos mucho la palabra la esperanza viva. Y es que en verdad en Él tenemos una esperanza viva. Pero la esperanza viva mira hacia el futuro.
Las dificultades están en el hoy, son momentáneas y temporales. Y no estoy minimizando el dolor, porque lo sentimos y lo vivimos. Pero a veces lo vemos mucho más grande, ¿no? Por ser lo que nos está sucediendo hoy en día. Y en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había algo después de la cruz que le iba a traer gozo, y él dijo: voy a pasar por ahí, aunque va a ser un dolor tremendo, quiero llegar ahí. Dice Filipenses 1:29: porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y yo sé que el mensaje está duro, hermanos, pero es la palabra de Dios, ¿no? Y es lo que nos dice el Señor, y me encanta porque nos prepara para cuando tengamos esos momentos difíciles, no digamos es culpa de Dios o se le salió de las manos de Dios. Dios está aún conmigo en esas dificultades y confío en Él. ¿Y cuál gozo podemos nosotros tener? El terminar la carrera y verle cara a cara. El cerrar nuestros ojos de este lado del mundo de donde estamos viviendo, porque 10 de cada 10 dicen las estadísticas vamos a morir, al menos que el Señor venga antes. Pero que en ese apagar el switch no de y abrirlo una vez más, estar delante de su presencia. Hay un gozo puesto delante de nosotros por el cual nosotros debemos de seguir corriendo con la mirada puesta en Jesús y terminar bien la carrera. En ese momento ya no necesitaremos esperanza ni fe, vamos a estar frente a Él por una eternidad, porque esa es su promesa, no mía. Y Él no es hombre para mentir, lo que Él promete, cumple, y si lo ha dicho, lo va a cumplir, y vamos a estar delante de Él. Que Dios pueda poner ese gozo en nuestros corazones, decir: Señor, voy a vivir en este mundo, en el tiempo que me queda, como luz, como sal, como me has mandado, para proclamar tus verdades y tu evangelio, Señor, porque sé que un día te voy a ver. Esto de la carrera, ¿no? Un hermano en las conferencias también nos ponía varios ejemplos acerca de la carrera y cómo pues el que va a correr se prepara, ¿no? Y cómo es que corre y siempre es viendo hacia adelante. No ve hacia atrás corriendo, imagínate viendo hacia atrás, no llegas muy lejos. Viendo a los lados, tampoco vas hacia adelante, hacia una meta, ¿no? La meta de la carrera de la fe. Entonces, con los ojos puestos en Jesús, así debemos de correr esta carrera. Y terminamos, versículo 23 al 25. Dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y Pedro me encanta porque está agarrando muchos pedazos de lo que es el libro de Isaías, o sea, 690, 700 años antes de que sucediese. Pedro trae estos versículos muy frescos en su mente, ¿no? Y los va poniendo conforme se va redactando el texto para recordarnos que ya estaba escrito y se había cumplido en la persona de Cristo Jesús. Y a Jesús nadie le podía atrapar en una mentira. ¿Te acuerdas cuántas veces trataron de tentarlo a Jesús? Todos los religiosos y todos trataban ahí de ponerle siempre el pie y jamás pudieron. Él no contestaba con maldición cuando le maldecían. Él podía haber actuado en un momento y haber disipado todos los que estaban ahí haciéndole daño en un segundo, y no lo quiso hacer por el gozo que estaba puesto delante de él. Él sufrió el maltrato, no devolvía insulto por insulto, no expresaba esos deseos de venganza, ¿no? Sino encomendaba todo, incluyéndose a sí mismo, la voluntad del juez justo. En estos últimos versículos vemos como la esencia de lo que es el evangelio. Primero, ahí en el versículo 21 dice que Cristo sufrió por nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, es la cruz en el versículo 24. Por sus heridas habéis sido sanados,
porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 24 y 25. Si ven ahí como que está la esencia de lo que es el Evangelio. Entonces, a la vez vemos que lo que el Señor hizo para efectuar el cambio en nosotros. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo éramos en nuestra esencia? Características naturales, pecadores, malsanos, ovejas descarriadas. ¿Qué hizo el Señor para cambiar en nosotros? Él sufrió la aflicción a favor nuestro. Llevó nuestros pecados y recibió lo que nos correspondía a nosotros, nuestro castigo. Ahí está la gracia, ahí está el amor de Dios. Lo que éramos nosotros y lo que Él hizo por nosotros. Una vez más, los malos de la película somos o son los que rechazan el amor del Señor. El Señor ya lo dio todo. Entonces, Él recibió lo que nos correspondía, nuestro castigo, pero también Él fue y nos buscó como ese buen pastor. Y gracias a lo que hizo, ahora somos perdonados, sanados y protegidos dentro de este redil de este pastor divino, nuestro Señor Jesucristo. En eso descansamos, hermanos, en eso tomamos fuerzas para continuar. Cristo lo hizo a fin, dice ahí, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Y ahí encontraste otra vez dos ideas diferentes, ¿no? Había un fin del por qué Cristo hizo esto, y entonces, ¿qué nos pide? Morir a nuestros pecados. Vivir para la justicia, para la rectitud. Debemos de dejar lo torcido para ir tras lo recto. Que nuestras vidas sean transformadas en las manos del alfarero. Entender que debemos de menguar para que Él crezca. Entregar todos los aspectos de nuestras vidas para que Él nos transforme y cada vez seamos más como Jesús. Nos sometemos y obedecemos no solo por causa de almas perdidas y por la causa del Señor, sino también por causa de nosotros. Y esto nos puede ayudar a crecer espiritualmente y llegar a ser más semejantes a Cristo. Terminamos. Tengamos más una perspectiva eterna. Descansemos en Él durante el sufrimiento temporal. Debemos de recordar que Él ya pasó por eso. Sí, Él no está distante y listo en un trono para castigarte cuando la riegas. A veces era la idea que yo tenía en la religión que practicaba antes, el catolicismo. No, Él es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Él ya tuvo hambre, tuvo sed. Él se cansó y pasó dolor. Él lloró, sufrió. Supo lo que es la burla y el desprecio. Él vivió el sufrimiento. Y también el sufrir en cómo ver muerto a un ser querido. Él lo vivió. Él lloró. A veces es uno de los dolores más grandes que podemos pasar cuando alguien se va. Él se compadece de nosotros. Él lloró, aun sabiendo que Lázaro iba a ser levantado, porque Él iba a decir, Lázaro, sal. Y iba a levantarse, así como estaba oliendo mal, lo dice la palabra, ya apestaba. Él era capaz de levantarlo y lo iba a hacer, pero al ver alrededor a la gente que está llorando, y se pone a llorar. Él ya vivió eso, hermanos. Él se compadece de nosotros y Él sabe y ha experimentado lo que nos puede doler y hacer sufrir. Entonces son sus pisadas las que seguimos. Él ya fue delante de nosotros, pero también está con nosotros. Y terminamos con Romanos 8:18. Y ayúdame a leerlo todos juntos, porfa. ¿Está? 1, 2, 3. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oramos. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos anima y nos recuerda que sin ti aún las aflicciones de este mundo estarían presentes, pero no tendríamos esperanza. Estaríamos indefensos, metidos en la oscuridad, sin esperanza, sin propósito. Sin embargo, tú, Señor,
Tú nos has dado todo lo necesario para caminar de este lado de la eternidad, Señor. Y tú que comenzaste la buena obra, Señor, la vas a terminar, Padre. Y queremos, Señor, menguar y entregar nuestras vidas y todos los aspectos de ella, Señor, donde necesitamos más de ti. Tal vez ese pecado que hemos abrazado, Señor, o esa actitud que no hemos querido cambiar, o esa manera de ser, Señor, que tú sí quieres cambiar, que hoy sea el día en que lo entreguemos, Señor. Rogamos, Padre Santo, por tu iglesia perseguida. Y nos damos cuenta que claramente, Señor, la verdad no sufrimos nada de este lado. Señor, que nuestros hermanos que están entregando la vida, Señor, ellos ciertamente cerraron los ojos de este lado de la eternidad, pero lo abrieron a tu lado, Señor, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay temor. Estás tú ahí. Abrazándolo, Señor, secando sus lágrimas. Señor, danos una perspectiva correcta, Señor, de lo que es sufrir para ti, Señor. Que no busquemos nuestro beneficio por sobre todas las cosas, Padre, sino hacer tu voluntad. Nos damos cuenta que necesitamos de ti, Señor, que solos no podemos. Que tal vez lo que nos pides, Señor, es algo grande y nos conflictúa el pensarlo, pero si tú lo has pedido es porque nos puedes dar lo necesario para poder hacerlo, y es la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para proclamar las verdades y las grandezas de quién tú eres, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera que te agrade a ti, Señor, en santidad y en obediencia. Gracias por todo lo que has hecho, lo que hiciste en esa cruz, lo que continúas haciendo, Señor, y lo que ya está preparado para nosotros, para estar de tu lado, Señor, en una eternidad. Tú eres bueno, Señor. Fortalécenos, Señor. Que seamos esa luz y esa sal, Padre Santo, en este mundo oscuro. Queremos hacer tu voluntad, Señor, con gozo, porque sabemos a quién servimos. Y es el Rey de la Gloria, el Señor de señores, tú, mi Dios. Gracias por este tiempo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.